Hoy tendremos la consumación de toda esta miniserie de conferencias sobre Donald Trump y hacia dónde va su gobierno. Es la consumación, sí. Quizás deberemos hacer otras añadiendo más cosas que salgan al respecto, pero hoy es la parte esencial y culminante de todo. ¿Qué es? Pues lo que os decía, una lectura de un libro escrito hace muchos años para que veáis si realmente lo que estamos viviendo ahora es o no cumplimiento profético. El título para hoy, la conferencia, evidentemente, Trump, Camino a la Ley Dominical. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a leer este libro de Uriah Smith, Daniel y el Apocalipsis. Es un libro que editamos nosotros también, pero que originalmente en inglés tiene muchos años. Hicimos una copia de tal como era originalmente en inglés. Mirad, veréis que hay las tres primeras diapositivas que tienen un poco de desvarío en la alineación de las letras, porque lo incluimos en el último momento, con un móvil, unas fotografías y demás. Luego ya veréis que está totalmente bien la paginación. En la página 621, precisamente, nos habla de potencias perseguidoras que profesan ser cristianas. Mirad bien esto. La naturaleza del cambio que el cuerno pequeño ha intentado efectuar en la ley de Dios es digna de mención. Fiel a su propósito de exaltarse a sí mismo por encima de Dios, se compromete a cambiar ese mandamiento que, de todos los demás, es el mandamiento fundamental de la ley, el que da a conocer quién es el legislador y contiene su firma de realeza. El cuarto mandamiento hace esto, ningún otro lo hace. Otros cuatro, es verdad, contienen la palabra de Dios, o mejor dicho, contienen la palabra Dios, y tres de ellos la palabra Señor también. Pero ¿quién es este Señor Dios del que hablan? Sin el cuarto mandamiento es imposible saberlo, pues los idólatras de todo grado aplican estos términos a los múltiples objetos de su adoración. Con el cuarto mandamiento que señala al autor del Decálogo, se anulan por completo las pretensiones de todo falso Dios, pues el Dios que aquí exige nuestra adoración no es ningún ser creado, sino aquel que creó todas las cosas. El creador de la tierra y del mar, del sol y de la luna, y de toda la hueste estelar, el sostenedor y gobernador del universo, es el que reclama y que, desde su posición, tiene derecho a reclamar nuestra suprema consideración con preferencia a cualquier otro objeto. El mandamiento que da a conocer estos hechos es, por lo tanto, el mismo que podríamos suponer que el poder que pretende exaltarse a sí mismo por encima de Dios se comprometería a cambiar. Dios dio el sábado como un memorial de sí mismo, un recordatorio semanal a los hijos de los hombres de su trabajo en la creación de los cielos y la tierra, una gran barrera contra el ateísmo y la idolatría. Es la firma y el sello de la ley. El papado la ha arrancado de su lugar y ha erigido en su lugar, por su propia autoridad, otra institución, diseñada para servir a otro propósito. Fijaos que cuando hablaba del cuerno pequeño en principio hacía referencia al papado. Esto es profecía y esta es la aplicación correcta de qué es ese cuerno pequeño. El que impondría el domingo como día de reposo, pisoteando el sábado del Señor. Mirad cómo continúa. Este cambio del cuarto mandamiento debe ser, por lo tanto, el cambio al que apunta la profecía, y la observancia del domingo debe ser la marca de la bestia. Algunos que han sido enseñados durante mucho tiempo a considerar esta institución con reverencia, tal vez empiecen con poco menos que sentimientos de horror ante esta conclusión. No tenemos espacio, ni es este, tal vez, el lugar para entrar en un extenso argumento sobre la cuestión del sábado y una exposición del origen y la naturaleza de la observancia del primer día de la semana, o sea, el domingo. Presentemos esta única propuesta. Si el séptimo día sigue siendo el sábado prescrito en el cuarto mandamiento, si la observancia del primer día de la semana no tiene ningún fundamento en las Escrituras, si esta observancia ha sido traída como una institución cristiana
y diseñada para sustituir al sábado del Decálogo por ese poder que simboliza la bestia, papado, y colocada allí como una insignia y una muestra de su poder para legislar para la Iglesia, ¿no es inevitablemente la marca de la bestia? La respuesta debe ser afirmativa, pero estas hipótesis son todas certezas. Y aquí nos hace con una referencia con este número 3 a un libro que luego vais a ver su título, porque realmente es impresionante. Pero sigamos ahora. Se dirá de nuevo, entonces todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Entonces todos los buenos de épocas pasadas que guardaron este día tenían la marca de la bestia. Entonces Lutero, Whitefield, los Wesley y todos los que han hecho una obra buena y noble de reforma tenían la marca de la bestia. Entonces todas las bendiciones que se han derramado sobre las iglesias reformadas se han derramado sobre los que tenían la marca de la bestia. Y todos los cristianos de hoy en día que guardan el domingo como día de reposo tienen la marca de la bestia. Nosotros respondemos, no es así. Y lamentamos decir que algunos maestros supuestamente religiosos, aunque muchas veces corregidos, persisten en tergiversar nuestro punto de vista. Nunca hemos sostenido eso, nunca hemos enseñado eso. Nuestras premisas no conducen a tales conclusiones. Presta atención, la marca y la adoración de la bestia son impuestas por la bestia de dos cuernos. La recepción de la marca de la bestia es un acto específico que la bestia de dos cuernos debe hacer que se haga. Está hablando de otro poder. El tercer mensaje de Apocalipsis 14 es una advertencia enviada misericordiosamente por adelantado para preparar al pueblo para el peligro que se avecina. Por lo tanto, no puede haber adoración de la bestia ni recepción de su marca, como la que contempla la profecía, hasta que la bestia de dos cuernos la imponga. Y ahora os preguntaréis, ¿y quién es esa bestia de dos cuernos? Hemos visto que la intención era esencial para el cambio que el papado ha hecho en la ley de Dios, para constituir la marca de ese poder. Así que la intención es necesaria en la adopción de ese cambio para hacer, por parte de cualquier individuo, la recepción de esa marca. Me detengo un momento para que veáis precisamente el número 3 en referencia abajo, en el escrito, ¿lo veis? Pone ver un libro, History of the Sabbath, Historia del Sábado, y otras obras sobre el tema publicadas en la Review Office. Solo podemos hacer referencia a ellas de pasada al lector. Y os lo recomiendo, porque allí se habla de la historia del sábado, desde el inicio hasta ahora y mucho más allá. Pero también, cómo no, en todas estas publicaciones que no se mencionan, pero se hacen referencia de un modo indirecto, nos está hablando de que el domingo fue impuesto y también se muestra la historia de ese cambio que se produjo y no por voluntad de Dios. Dicho esto, aún quizás os preguntaréis, bueno, pero ¿y esa bestia de dos cuernos que impone esto, según la profecía de Apocalipsis 14 y demás, qué es? Bueno, 14 y 17. Mirad cómo continúa ahora la lectura. En otras palabras, una persona debe adoptar el cambio sabiendo que es la obra de la bestia y recibirlo con la autoridad de ese poder, en oposición al requerimiento de Dios. Nos está diciendo, toda esa gente que hemos mencionado, sí, observaba el domingo, pero ¿por qué lo observaba? Porque no tenía más luz, más conocimiento al respecto. Y además, por algo muy importante, aún no era profecía para ser instaurado como marca de la bestia, porque aún debía de surgir un país que impusiera eso sí o sí, y sería esa bestia de dos cuernos, dando apoyo al papado. ¿Entendemos ahora esto? Esto aún no se ha cumplido. Aún no se ha cumplido. Pero estamos a punto. Y ahora nos dice, pero ¿cómo es el caso de los mencionados anteriormente, que han guardado el domingo en el pasado y la mayoría de los que lo guardan hoy en día? ¿Lo guardan como una institución del papado? No. ¿Han decidido entre este y el sábado de nuestro Señor, comprendiendo las pretensiones de cada uno? No. ¿Sobre qué base lo han guardado y sobre qué lo siguen guardando? ¿Suponen que guardan un mandamiento de Dios? ¿Tienen la marca de la bestia?
De ninguna manera. Su conducta es atribuible a un error recibido involuntariamente de la Iglesia de Roma, no a un acto de culto rendido a ella. Pero, ¿cómo ha de ser en el futuro? La Iglesia, que ha de estar preparada para la segunda venida de Cristo, debe estar completamente libre de los errores y corrupciones papales. Por lo tanto, debe hacerse una reforma en la cuestión del sábado. El tercer ángel, se refiere a Apocalipsis 14, proclama los mandamientos de Dios, conduciendo a los hombres a lo verdadero en lugar de lo falso. El dragón, o sea, Satanás, es agitado y controla de tal manera los malvados gobiernos de la tierra que toda la autoridad del poder humano será ejercida para hacer valer las pretensiones del hombre de pecado, o sea, el Papa de turno. Entonces la cuestión se presenta con justicia ante el pueblo. Se les exige que guarden, por un lado, el verdadero sábado, por el otro, una falsificación. Por negarse a guardar el verdadero, el mensaje amenaza con la ira sin mezcla de Dios. Por negarse al falso, los gobiernos terrenales los amenazan con la persecución y la muerte. Con esta cuestión ante el pueblo, ¿qué hace quien cede a la exigencia humana? Prácticamente le dice a Dios: conozco tus exigencias, pero no las atenderé. Sé que el poder que se me exige adorar es anticristiano, pero me rindo a él para salvar mi vida. Renuncio a tu lealtad y me inclino ante el usurpador. La bestia es a partir de ahora el objeto de mi adoración. Bajo su bandera, en oposición a tu autoridad, me alisto a partir de ahora. A él, desafiando tus demandas, rindo a partir de ahora la obediencia de mi corazón y de mi vida. O sea, una traición por miedo a morir, pasarlo mal. Tal es el espíritu que actuará en los corazones de los adoradores de la bestia, un espíritu que insulta al Dios del universo en su cara y que solo la falta de poder le impide derrocar su gobierno y aniquilar su trono. ¿Es de extrañar que Jehová denuncie contra un proceder tan atrevido para el cielo la más terrible amenaza que contiene su palabra? Y en este punto 13 nos dice: la obra de cierre. Hemos visto ahora lo que constituiría propiamente una imagen de la bestia, tal como la bestia de dos cuernos ha de erigir, y también la probabilidad de que tal imagen se perfeccione pronto en este país. Está escribiendo desde Estados Unidos. Escribía en esos años desde Estados Unidos, 1800 y pico. Y hemos aprendido también lo que constituye la marca de la bestia, que ha de imponerse a todo el pueblo. Por tanto, ¿desde qué país se va a imponer la ley dominical? Desde Estados Unidos. En su tiempo eso no sucedió. Era profecía futura. Hubo un atisbo de querer implementarse durante unos años, poco tiempo, en una parte, sobre todo, de Estados Unidos. Sobre todo en los países, los estados del sur. Bueno, pero eso se esfumó finalmente. Pasaron problemas, pero se esfumó. Pero eso volverá y se instaurará de lleno. Y entonces sí que será, cómo no, la marca de la bestia, haciendo imagen del papado, copiando lo del papado, imponiéndolo allí. Allí y para todo el mundo. Mirad cómo continúa. Una organización eclesiástica, compuesta por un mayor o menor número de las diferentes sectas de nuestra tierra, con algún grado de coalición también entre estos cuerpos y el catolicismo romano, o sea, un cierto ecumenismo, junto con la promulgación y aplicación de una ley general del domingo sábado, cumpliría lo que la profecía establece en referencia a la imagen y la marca de la bestia. Y estos movimientos, o su equivalente exacto, es lo que pide la profecía. La línea de argumentos que conduce a estas conclusiones es tan directa y bien definida que no se puede evitar. Son una secuencia clara y lógica a partir de las premisas que se nos dan. Cuando se hizo por primera vez la aplicación de Apocalipsis 13 del 11 al 17 a los Estados Unidos, tan tempranamente como el año 1850, se adoptaron estas posiciones respecto a una unión de las iglesias y un gran movimiento dominical. Y ahora me he de detener un poco para comentar algo. Si habéis visto todo lo que hemos presentado
Desde hace tantos años hasta ahora habréis visto la evolución tal como marcaba la profecía que acontecería hasta llegar a nuestros días, para que ya esté a punto de ponerse esa guinda al pastel que va a ser la ley dominical. Si no lo habéis visto, ya podéis poneros a ello, porque veréis que esto no es una ciencia ficción, es una auténtica y total realidad, y lo hemos demostrado. Y no hay excusas que valgan. Sigamos. Pero en ese momento no aparecía ninguna señal por encima o por debajo, en el país o en el extranjero. No se veía ninguna señal, no existía ningún indicio de que tal cuestión se haría alguna vez. Habla de los años 1850. Se interpretó la profecía así, no había ni el más mínimo indicio de que eso acontecería de este modo. Pero mirad cómo continúa. Pero estaba la profecía, y eso debía mantenerse. El gobierno de los Estados Unidos había dado abundantes pruebas por su ubicación, el momento de su ascenso, la forma de su ascenso y su carácter aparente de que era el poder simbolizado por la bestia de dos cuernos. No podía haber error en la conclusión de que era la misma nación a la que se refería ese símbolo. Siendo así, debía seguir el curso y realizar los actos predichos. Pero aquí había predicciones que podían cumplirse nada menos que con el movimiento antes mencionado con respecto a la Iglesia y el Estado, y la aplicación del día de reposo papal como marca de la bestia. Adoptar la posición en ese momento de que este gobierno debía seguir tal política y dedicarse a tal obra, sin ninguna probabilidad aparente a su favor, no fue un pequeño acto de fe. Por otra parte, negarlo o ignorarlo, mientras se admite la aplicación del símbolo a este gobierno, no estaría de acuerdo ni con las Escrituras ni con la lógica. El único camino que puede seguir el humilde y confiado estudiante de profecía en tales casos es tomar la luz tal como se le da y creer la profecía en todas sus partes. Así que se adoptó la postura con valentía, y desde aquel día hasta hoy se ha proclamado abiertamente que tal obra se vería en los Estados Unidos. Con cada revisión del argumento, se han descubierto nuevas características de fuerza en la aplicación, y en medio de una tormenta de incredulidad desdeñosa, hemos observado el progreso de los acontecimientos y esperado la hora del cumplimiento. Mientras tanto, el espiritismo ha asombrado al mundo con su terrible progreso, y se ha mostrado como el elemento maravilloso que debía existir en relación con este poder. Esto ha fortalecido poderosamente la fuerza de la aplicación, y ahora, dentro de unos pocos años, ¿qué hemos visto más allá? Nada menos que el comienzo de ese mismo movimiento respecto a la formación de la imagen y la promulgación de las leyes dominicales que tanto hemos esperado y que es para completar la profecía y cerrar la escena. ¿Y por qué dice esto? Porque precisamente es cuando eran los tiempos en que se produjo esa ley dominical en Estados Unidos, pero de un modo muy breve. Y que, mira por dónde, la profetisa del Señor, Ellen White, dijo que eso no era más ni menos que algo como un anticipo de lo que vendría años después, que sería la auténtica ley dominical. Y lo clavó de lleno. Lo clavó de lleno. Y en otros escritos de ella, porque estos escritos que hemos leído no son de ella, eran de Urias Smith, en los escritos de ella va aclarando el proceso de cómo el domingo se implementaría en Estados Unidos, porque se volvería una falsa moral, a una apariencia que en verdad por detrás sería todo lo contrario, pero que habría una presión para que se implementaran esas leyes dominicales. Y hemos mostrado durante tantos años cómo se han ido formando grupos y grupos y grupos que se van añadiendo unos a otros, cómo no, con el clero detrás, pero también, cómo no, con el protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad y que cree que imponiendo el domingo va a ser la solución para todas las desgracias mundiales. Pues eso ya es un hecho. Ya prácticamente lo tienen cerrado. Hemos visto también ese ecumenismo del que se habla aquí. Sí, y no solo ecumenismo entre católicos y protestantes, e incluso ortodoxos, sino que va a abarcar también un ecumenismo interreligioso a nivel mundial. Si todo esto lo ignoramos, ¿cómo sabemos dónde estamos en la profecía? ¿Cómo podemos olernos que Cristo vuelve pronto? Gracias a Dios había otra profecía,
que nos hablaba de 6.000 años desde la entrada del pecado y el regreso de Cristo. Y eso ya sabéis cuándo se cumple. Sí o sí, en 2031. Entre septiembre y octubre de ese año, Jesús volverá. Pero antes, un añito y pico antes, Satanás habrá aparecido haciéndose pasar por Jesús, por el Mesías, y todo el mundo va a caer en el gran engaño. Y se va a imponer ya la pena de muerte sobre ese pueblo de Dios que seguirá fiel guardando el sábado. Y un año justo antes del retorno de Cristo caerán las plagas finales, las 7 plagas finales. Y todo eso debemos conocerlo. Pero no penséis que es cuando aparece el diablo que se instaura la ley dominical. Cuando él aparece, la ley dominical ya se habrá hablado, ya se habrá impuesto. Y se empezará por sanciones, por penas, cárceles, sí, multas, lo que queráis, embargos, y cada vez se complicará más. Presión. Todo eso debemos conocerlo. Y eso será 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Haced cálculos. Y realmente veréis cómo por profecía debíamos seguir lo que pasaría en Estados Unidos. Porque Donald Trump debía volver a coger el poder para instaurar lo que dice MAGA. Sí, no hablo de una maga, mujer de un mago, sino ese tipo que han hecho de sociedad donde expresan esos planteamientos tan ultramoralistas, tan ultraconservadores, que van a favorecer que todo eso se ejecute allí en ese país, en Estados Unidos, y se difunda a través del poder económico y social de masas que tiene Estados Unidos y militar a todas partes. Mirad el mapa que tengo a mi espalda. Os hemos mostrado solo ya con esto prácticamente todo. Estados Unidos, como protestante, sí, pero va a poner la ley dominical. Ligados, como no, ¿a quién? Al papado. ¿Y en Europa quién la va a imponer? ¿Los protestantes? No, porque son minoría. El catolicismo. Por eso toda Europa os la hemos puesto con la bandera del Vaticano. Pero en verdad todo estará unido, porque quien manda sigue siendo Roma. Y al final lo hará desde Jerusalén. Por eso está habiendo ese conflicto allí. Se crea el Gran Israel para que se levante un tercer templo de Jerusalén y que por circunstancias el papado pase a sentarse después allí. Y también Satanás, haciéndose pasar por Cristo, se pondrá allí. Sí, dará vueltas por el mundo, pero una vez consume eso, se pondrá allí. Y desde allí ya os podéis imaginar qué pasará. Pues todo lo que hemos dicho. Y el pueblo de Dios debe saber esto. Y debe prepararse porque el sábado va a ser totalmente penado. No solo va a consistir en que, mira, el domingo tienes que descansar y hasta no trabajar, sino que harán que el sábado te toque destrozarlo, te toque transgredirlo. ¿Parece imposible aún? También parecía imposible todo lo que nos decía aquí en esos años, ¿eh? Y todo está llegando. Y eso sí, llegará. Y hemos de ser fieles al Señor. El sábado es su día santo. ¿Le vamos a hacer caso? Es su sello. ¿O vamos a aceptar la marca de la bestia el domingo como imposición? ¿Haciendo honor a quién? A Satanás, que quiere ser como Dios. Se ha instaurado un día propio. Y que a través del papado, recogiendo lo que ya creía el paganismo en tanto tiempo, asoció ese día, el día del sol, mira por dónde, queriendo ser como Jesús, el símbolo del sol, como Jesús, sí. Y se lo asoció a él, y ya veis a dónde ha llevado al mundo, y dónde lo terminará llevando. Y todo para que finalmente ese plan satánico sea ir a destrozar a muerte al pueblo de Dios. Pero no lo va a conseguir porque nuestro Señor viene. Y a través de las profecías nos ha dejado toda la agenda de cómo iría todo. Y lo tenéis delante. Y también nos dio la promesa de su retorno. Gracias a Dios por ello. ¿Será Donald Trump quien imponga la ley dominical? Más o menos su mandato termina por esos tiempos. ¿Será Vance su segundo? Yo no lo sé. Solo sé que por esos momentos quien esté en el poder lo va a instaurar. Ya podemos prepararnos.
y dar el mensaje al mundo para que se acerque al Señor en la plena verdad. Todas, de lleno. Maranata 2031. Dios os bendiga. Y antes os muestro las páginas donde todo esto lo hemos expuesto durante años y años y con una variedad de temas impresionantes que al final todo conduce a conocer al Señor de verdad, su sana doctrina y a prepararnos para no caer en el gran engaño satánico, no solo el del final, sino el que va acompañándonos día a día para hacernos caer en un error fatal y perdernos la vida eterna. Aquí las páginas donde tenemos los vídeos subidos de las conferencias en Girona, que si Dios quiere, en unas semanas volveremos a continuarlas. Y finalmente, una vez más, también daros las gracias por todos los que estáis contribuyendo con diezmos, ofrendas, donativos, para que este mensaje llegue a todo el mundo. Ya ves que nos queda muy poco tiempo. Hemos de hacerlo a través de todos los medios. Gracias, que Dios os bendiga. Y otra vez repito, Maranata, el Señor viene, 2031.